Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, por lo tanto, es lunes de Dirección La Moneda. Francisca Cárdenas, Colomba Eichholz nos van a contar de todo lo que está pasando en el oficialismo y en la oposición, en las bambalinas del poder. Y es lunes también de Tolerancia Cero y tenemos de invitados ni más ni menos que al exministro del Interior y también al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, más todo el panel con el análisis y los minutos de confianza. Comencemos entonces de inmediato este noticiero CNN Prime con los titulares. El gobierno aseguró que mañana se cierra el ciclo del plan de reconstrucción, mientras que parlamentarios como el senador Matías Walker esperan un compromiso por escrito de La Moneda para destinar fondos a la zona norte afectada por los temporales. El viceministro Claudio Alvarado anunció que el miércoles van a ingresar los vetos contra algunos artículos añadidos por la oposición. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad interpuestos en contra del juicio que absolvió al carabinero en retiro Claudio Crespo por el caso Gustavo Gatica. Desde la UDI arremetieron en contra de la fiscal Jimena Chong y del INDH, afirmando que quedó en evidencia su animadversión con carabineros. El IMASEC de junio creció 2,4% en comparación con igual mes del año pasado, según informó el Banco Central. La actividad económica logró repuntar después de 5 meses con cifras negativas gracias al crecimiento que experimentaron sectores como la minería, los servicios y el comercio. Y en temas internacionales, Donald Trump amenaza a Irán con una última oportunidad de negociar para evitar la decapitación, son sus palabras. El presidente de Estados Unidos dijo que las conversaciones con Irán van a ir rápido. Sin embargo, desde el régimen persa desmintieron estar negociando. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El presidente José Antonio Kast se reúne con los senadores de la UDI en la víspera de la votación del artículo de compensación fiscal del llamado Proyecto de Reconstrucción Nacional. Nos cuenta Ivo Goich desde el Palacio de la Moneda, uno de los invitados, Gustavo Sangüesa, en CNN Prime. Ya se le salió la semana pasada que iba a apoyar la reforma, ¿no, Ivo? Así es, completamente en vivo y en directo, Mónica, para que no queden dudas acá desde el Palacio ¿qué hora es? de la Moneda en este lunes que ha sido muy noticioso. A ver, dame un segundo. Pruébalo, Son las 8:02. Muy bien, muy bien. 8:02. Ok, ya, estamos en vivo. Ya, ahora sí seguimos. Una jornada de día lunes muy noticiosa acá en el Palacio de la Moneda, Mónica. Todo esto, por supuesto, en relación a la previa de lo que va a ser la votación de este último artículo, el que falta para sellar, para completar el puzzle de la mega reforma propuesta por el Ejecutivo, que tiene que ver con esta compensación, finalmente, con las platas municipales, los derivados de la exención de las contribuciones a los mayores de 65 años. Si bien es cierto, a esta hora el presidente José Antonio Kast está reunido con los 5 senadores de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, Iván Moreira, Enrique Van Rieselberghe, Sergio Gaona y Gustavo Sangüesa. Técnicamente, como tú lo decías, los votos de la UDI ya están para el plan de la mega reconstrucción, el plan de reconstrucción nacional. Es verdad que por ellos la última vez esto se tuvo que postergar. Recordemos, el 22 de julio pasado no se pudo votar, se prorroga finalmente para la primera semana de agosto esa votación, pero esos votos ya estarían. Ahora es como ya poner solo el sello final, terminar de conversar efectivamente, Mónica. El presidente de la República los recibe acá en el Palacio de la Moneda durante la jornada del día de hoy, pero también para proyectar lo que viene. El gobierno ya está pensando, sabe que no queda nada para que esta reforma salga desde su proceso legislativo, quedará a ver el tema de los vetos y por supuesto también lo que diga el Tribunal Constitucional frente a ciertos apartados particulares del proyecto, pero ya están pensando a futuro y qué es lo que viene, y sé que lo van a conversar más tarde en profundidad, pero hay que poner un ojo importante, Mónica, a la agenda de seguridad, donde particularmente desde la UDI han sido enfáticos en declarar que tiene que ser una de las prioridades. Y se vienen varios anuncios importantes durante esta semana que los vamos a ir conociendo con el transcurso de los días. Les repito, más rato en Dirección La Moneda van a conocer más detalles acerca de parte de estos anuncios que son importantes para el Ejecutivo para avanzar en una agenda que es prioritaria, saliendo de lo económico efectivamente que tiene, que es esta mega reforma, quizás una de las más importantes de retorno a la democracia en nuestro país. Viene la segunda parte y la agenda de seguridad que ha quedado
entre comillas, postergada. Recordemos, está en la salida de Trinidad Steiner con Martina Rau asumiendo un ministerio que verdaderamente es un fierro caliente para el Ejecutivo y es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hacia allá van a avanzar y también poder ponerle prioridad a la agenda legislativa que viene. Eso sí, con ya un aire distinto, Mónica, por supuesto, con un balón de oxígeno lleno, podríamos decir, tras la inminente aprobación del último artículo, y solo queda detalles entonces para sacar adelante esta mega reforma. Tú lo decías, ahí hay dos senadores que hasta hace algunos días al menos tenían algunas dudas, o habían manifestado algunas dudas por distintas razones, uno por el uso de los dineros municipales y cómo eso se ha ido gastando en el caso de Gustavo Sangüesa, pero también Sergio Gaona, senador de la región de Coquimbo, por la reconstrucción. Tengo entendido, y eso lo sabemos también por él, que había quedado conforme con esta fórmula propuesta por el gobierno, que recordemos dividió en dos, Mónica, la forma de afrontar la emergencia en la provincia del Huasco, en la región de Atacama y también en la región de Coquimbo. Una fase de emergencia directa, con bonos directos, con preocupaciones directas también para el sector agropecuario, para los animales, para los trabajadores, para las pymes también, con dinero fresco, recursos frescos, todo esto también a través de la ficha FIBE, pero para atender inmediatamente la urgencia. Para después viene una segunda fase que va aparejada a la tramitación de la ley de presupuesto correspondiente al año 2027, donde ahí se van a agregar y se van a determinar los recursos necesarios para iniciar un proceso de reconstrucción, Mónica, que se va a dividir a mediano y largo plazo efectivamente. Te iba a preguntar algo que todavía yo creo que, no sé si tú coincides, está como un poco en la nebulosa, porque el senador Sangüesa, que nos dijo, si yo hubiera sabido que mi voto era dirimente, nunca hubiera rechazado la mega reforma porque hubiera aprobado para que se cerrara el trámite. Ergo, yo le decía, bueno, entonces evidentemente ahora también va a aprobar. Sí, bueno, por supuesto que va a aprobar. Y después nos dice, bueno, faltan por negociar estas cosas y todo. Ya, pero ya sabíamos que iba a aprobar entonces a partir de esas declaraciones. Lo que sí a mí no me queda claro, no sé si a ti te queda claro, pero todavía encuentro que no hay mucha especificidad respecto de cómo va a lograr. Lo que tú explicaste con suma claridad respecto a los fondos, sí, pero lo que no está claro es cómo va a lograr la otra demanda que él tenía, que es que se pagaran las cotizaciones pendientes en los municipios. Decía, se está creando una especie de nueva deuda histórica en alusión a la que tenían desde la dictadura y más los profesores, por ejemplo. Y también pedía mayor control del gasto que hacen los municipios, a lo que molestó mucho transversalmente en el municipalismo, no solo por él, sino por críticas de diversos personeros, senadores, diputados. Entonces, esa parte, esas dos partes, a mí no me queda claro cómo se va a hacer, porque los impuestos además no pueden tener un objetivo declarado, no se pueden crear impuestos para tal cosa. Entonces, el control y el pago de previsional, no sé cómo lo van a hacer. Sí, son demandas bien específicas, sí, tú lo dices muy bien, las del senador Sangüesa. Ni siquiera pensar la posibilidad de incluirlo dentro de esta ley o quizás hacer otra también es muy difícil. Lo cierto, Mónica, es que el gobierno ha abierto la puerta, al menos lo que tengo entendido, a seguir conversando con los alcaldes, con las municipalidades, para ver ciertos temas específicos que los puedan afectar en el futuro. Acá se abrió una puerta importante y una diferencia importante entre los municipalismos, que también se dividió después de haber estado muy unidos, sobre todo los primeros meses del año, los primeros 2 meses incluso desde que asumió José Antonio Kast, previo a la puesta ya a la marcha final, podríamos decir, de la tramitación de la mega reforma. Hasta ahora cambió el tema de las compensaciones y la fórmula ofrecida por el Ejecutivo, cambió también la visión al interior de las alcaldías, de las municipalidades, y se dividieron. Quedó claro este fin de semana a través de 2 cartas importantes con más de 100 apoyos cada una de 162, otra cerca de 105 alcaldes, donde se nota esa división. De ahora en más viene un espacio importante también dentro de la misma ley de presupuesto, donde se van a tocar demandas particulares, como todos los años, no es algo nuevo, me decían acá en el Palacio de la Moneda, de las distintas municipalidades y el uso de los recursos. Se va a abrir ese debate nuevamente porque de manera transversal
críticas más, críticas menos, apoyos más o apoyos menos, se sabe que efectivamente hay algo que ha generado ruido en los alcaldes y si bien no lo van a lograr, me parece, quienes se oponen a la fórmula propuesta por el gobierno para compensar los dineros que no van a llegar por parte de las contribuciones, de la accesión de contribuciones, efectivamente queda una puerta y un espacio para poder negociar más adelante. ¿De qué forma? Lo vamos a ver porque el gobierno también debe incluirlo dentro de esta agenda legislativa que quiere, pero saben que el ruido que pueden causar los alcaldes, el municipalismo, es importante, se dieron cuenta con esta pasada en la ley de reconstrucción, así que esperan, por supuesto, poder afinar y acercar posiciones, pero muy distinto con la mega reforma ya aprobada y con las compensaciones aprobadas también. Perfecto. Ivo Goich, desde La Moneda, entonces, con toda la información, vamos a tener también las reacciones, pero y como tú adelantabas, en dirección La Moneda, vienen novedades respecto de estas reformas en materia de seguridad y también respecto de la mega reforma. Así es que todos atentos a Dirección La Moneda como cada lunes. Gracias, Ivo. Buenas noches, Mónica, que estés bien. Bueno, las lluvias no dan tregua en el sur del país. Esta vez la región de la Araucanía es la más afectada y la comuna de Angol es la que ha sufrido los mayores estragos. En Tolten, en tanto, la crecida del río del mismo nombre provocó un socavón en la principal ruta que une a esta zona con las comunas vecinas. El informe es de Pablo Figueroa. La apertura de las compuertas del vertimiento del envase de la central hidroeléctrica Rapel, que es una de las medidas poco vistas en el último tiempo ante un julio que dejó números impensados en cantidad de agua, caídas que parece serán recordados como históricos. Superávit es la palabra que resume el julio frente al tema y la región de Los Ríos lideró ampliamente con cerca de 1.300 milímetros en Pichoy, más del doble que Concepción y Temuco. Este volumen permitió que Valdivia alcanzara un superávit anual de 21,5%, el mayor entre las estaciones analizadas. Es por eso que la emergencia de Angol en otra de las regiones más afectadas, la de la Araucanía, no son una sorpresa. 1.067 personas damnificadas, mayoritariamente fueron evacuadas del sector de La Arboleda, Santa Teresita. Algunas se trasladaron a donde familiares. El desborde del río Rehue inundó sectores urbanos como las poblaciones Lo Arbiol y Santa Teresita, dejando más de 500 viviendas con daños y aún por contar. El río Mayeco también anegó viviendas en Lo Arcadia, Cancún y Santa Elena, entre otras varias problemáticas que se pueden enumerar en una emergencia que no deja tranquilos a la gente en la Araucanía. Hemos ido avanzando en la ciudad de Angol, en la capital provincial. Efectivamente, al menos allá hay una de las villas importantes, las Rocas 2, que fue extraída parte importante del agua y seguimos con aquellas otras que también resultaron anegadas. Estamos también con una campaña importante de vacunación para todas aquellas personas que hayan estado expuestas a contaminación por el agua o por otro tipo de elementos, digamos, que puedan afectar en la salud. Y hoy día Carabineros está retirando los vehículos que están pegados en el agua y en la zona de la Araucaria y en la zona de la Arboleda. Así que hoy día vamos a tratar de sacar todo. Llegó la gente del GOPE, ¿no es cierto? Llegó el jefe regional del GOPE y él está dirigiendo personalmente esa operación. Y además se suma otro problema de conectividad, debido a que la crecida del río Tolten provocó un socavón en la ruta Pitrufcán-Tolten. Estamos haciendo los análisis para solucionar esto a la brevedad. Estamos con la circulación restringida, vehículos livianos por solo una pista. Esperamos en un par de semanas ya poder haber dado una primera solución para restablecer el tránsito, permitir el tránsito de vehículos pesados. Y el problema mayor es que el pronóstico del tiempo no es sinónimo de buenas noticias. Algunas pausas en las precipitaciones, algo débil hasta la madrugada del martes. Es posible que llegue algún pulso que partiría ahí por Aysén y Los Lagos, pero podría alcanzar también sectores de la Araucanía. Y lo más relevante de esta semana sería un sistema frontal que va a ingresar desde el miércoles entre el centro sur y sur, que trae también viento asociado importante, que podría incluso superar los 65-70 kilómetros por hora el miércoles en la tarde principalmente y extenderse hasta la madrugada del jueves. Y este sería, yo creo, el sistema frontal más relevante de esta semana. Una emergencia en desarrollo que lleva varios días y que todo apunta a que lamentablemente faltan días todavía por tener que resistir
ante las inclemencias climáticas, que van a tener un superávit que va a seguir sumando números históricos al parecer durante todo agosto. El IMASEC de junio rompió la tendencia de actividad económica negativa de los primeros 5 meses del año, al anotar un crecimiento de 2,4%. Para los expertos, este dato, que también estuvo por encima de lo esperado por el mercado, marcaría un punto de inflexión en la economía. Pilar Gutiérrez nos cuenta. El mercado ya lo había anticipado y finalmente la sorpresa fue mejor a lo esperado. Después de 5 meses de contracción, la actividad volvió a crecer y lo hizo con fuerza. 2,4% fue el IMASEC de junio, que estuvo por encima de las proyecciones de expertos que esperaban un dato cercano a 2%. En línea más o menos con lo que había señalado yo hace unos 15 o 21 días atrás, de que el mes de junio ya era un mes que marcaba un cambio de tendencia. Esto significa que la economía está volviendo a crecer. Esperamos que el segundo semestre tengamos un segundo semestre muy dinámico. Es todavía temprano para adelantar un cambio en cualquier dirección de nuestra expectativa. Y como ustedes bien saben, en el informe de finanzas públicas hablamos de un crecimiento del 1,8 y todavía lo mantenemos. Una proyección que aún sigue siendo muy optimista para algunos, porque si bien el buen dato de junio permitió cerrar el segundo trimestre con un leve crecimiento, la mirada más amplia muestra que, con las cifras preliminares, la primera mitad del año cerró con una caída de la actividad económica de 0,2%. Mejora el punto de partida para el segundo semestre, pero no alcanza para revertir la debilidad acumulada. Para alcanzar el rango de crecimiento de entre 1 y 1,75% proyectado por el Banco Central, la economía tendría que crecer por sobre 2,2% anual en la segunda mitad del año. Con el ritmo de junio podría ser compatible la parte baja de ese rango, pero alcanzar la parte alta parece más difícil y requeriría que la recuperación se sostenga y se amplíe. Y aunque todavía falta la confirmación del Banco Central en las cuentas nacionales el próximo 18 de agosto, el dato de junio dejaría atrás los riesgos de recesión técnica, es decir, de tener 2 trimestres consecutivos con caídas en la actividad. Los expertos ven un cambio en el rumbo de la economía hacia adelante. Y empieza a dejar atrás, a nuestro juicio, lo peor de este año y nos enfoca hacia un segundo semestre que debería tener un mejor desempeño, con crecimientos del orden del 2,5% para el tercer trimestre y del orden del 3,5% hacia el cuarto trimestre, que si bien da un bajo crecimiento para el 2026 en rangos del 1 al 1,5%, nos deja bastante encaminados para tener un 2027 con crecimientos más cercanos al 3%. La clave para ese mejor desempeño vendría por el lado de la inversión, con la recuperación en maquinaria y equipo y en el sector de la construcción. Esperamos que esto ya empiece a marcar un punto de inflexión hacia el segundo semestre. Es cierto que julio, a raíz de todos los problemas climáticos que hemos tenido, se va a ver afectado, pero creemos que ya debería empezar a manifestarse en las cifras del segundo semestre, con lo cual este año debería estar con un crecimiento entre 1 y 1,5%. La verdad es que cuando ya has tenido 5 meses de crecimientos negativos, la verdad es que está bastante jugado, pero lo importante es ver la tendencia. El dato de junio estuvo fuertemente apalancado por el desempeño de la minería, que creció 9,8%, cambiando también la tendencia negativa que había mostrado en los últimos meses. El comercio también subió 5,4% y los servicios 1,7%, pero julio no sería tan favorable porque ya mostraría algunos tintes del temporal que afectó al país. La actividad en el mes de julio se vio afectada por los eventos climáticos y por otros factores de oferta que probablemente van a dañar el registro que se espera para el séptimo mes del año. Por tanto, no sería extraño que en julio la cifra estuviera un poquito menos auspiciosa de lo que vimos ahora en el mes de junio. Con todo, pese a la recuperación que se espera en la segunda mitad del 2026, los especialistas reconocen que con la primera parte del año ya jugada, este año se espera un crecimiento de entre 1 y como máximo 1,5%, un techo menor al que ven Hacienda y el Banco Central en sus últimas estimaciones. El gobierno anunció que prepara un proyecto para modificar la composición y atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La iniciativa fue dada a conocer por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuyas declaraciones, en las que acusó un sesgo político al interior del organismo, desataron críticas desde el propio INDH y también de sectores de la oposición. El informe es de Sebastián Riz.
Fue el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien volvió a instaurar el debate respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el programa Estado Nacional, el secretario de Estado señaló que el Ejecutivo está trabajando en un anteproyecto para realizar modificaciones al INDH, el que acusó de un sesgo político. Creemos que efectivamente hoy la sociedad civil está mal representada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tiene absolutamente un tinte de izquierda y eso hay que corregirlo. Declaraciones que fueron altamente controversiales y que fueron matizadas por el gobierno tras el comité político en el Palacio de la Moneda. En esa institución se requieren algunas modificaciones de carácter legal para fortalecer su rol de carácter consultivo. Yo lo que comparto de las palabras del ministro de Justicia es que el INDH tiene que ser una institución que dé garantía a todos los sectores políticos. Postura del ministro Rabat, que tuvo rápida respuesta por parte de la actual y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes lamentaron la perspectiva partidista del secretario de Estado y emplazaron a la derecha por el trabajo realizado en el sector en el marco de los derechos humanos. El aplicar respecto de estas organizaciones y lo que ellos hacen una perspectiva partidista es un error, es un problema. Es algo que no se hace cargo de esa diversidad y de la perspectiva de los derechos humanos que todos ellos aplican. Yo lamento que a lo mejor no tienen toda la diversidad que querrían, pero eso es un trabajo que tiene que hacer su sector, ministro, porque en general e históricamente no les han interesado los derechos humanos y por eso ahora lo ligan con la izquierda. Anteproyecto que el Ejecutivo está trabajando para modificar la composición del Instituto Nacional de Derechos Humanos y las facultades que tiene principalmente en la presentación de querellas criminales, una propuesta que generó reacciones de inmediato en sectores de la oposición. Y INDH debe fundarse en los principios de París y hay que fortalecerlo para que la sociedad civil tenga una defensa. Todo lo demás es parte de la ideología fascista que ellos están tratando hoy día de disfrazar. Se puede efectivamente abrir un debate respecto, ¿verdad?, de su funcionamiento, de sus facultades, de su composición, pero acá parece ser que hay una intencionalidad distinta, mucho más profunda e ideológica y que tiene que ver con debilitar este órgano. Desde el oficialismo, en cambio, respaldaron la necesidad de revisar el funcionamiento del organismo, criticando el rol que ha desempeñado en casos de alta connotación pública, como los asesinatos de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosmes. Mientras que desde el Partido Republicano fueron más allá y plantearon incluso la posibilidad de cerrar la institución. O sea, cuando tenemos un carabinero que se debate entre la vida y la muerte, que después muere asesinado, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a ver cómo quedó el angelito que le disparó al carabinero, permítame decir que con toda razón queremos que se cierre ese instituto. Si hoy día, lamentablemente, una institución con fines nobles la han utilizado políticamente. Y eso es todo. Sin nombre, sin medias tintas, sin apellidos, han utilizado esto. Yo estoy por cerrarlo. Parece increíble que uno tenga que recordarle a esa institución que los derechos humanos no son patrimonio de un color político. Justamente la idea de los derechos humanos es que son universales y que son inmutables en el tiempo. Es algo que simplemente despierta un malestar y un enojo, al menos en mí, que es una institución absolutamente politizada que hoy día no hace su pega. Yo animo al gobierno a que a esto le metan cuchillo. A menos de 2 décadas de su creación, el organismo enfrenta un nuevo debate sobre su composición, sus atribuciones y el rol que debe cumplir, mientras el Ejecutivo afina un proyecto de ley que espera ingresar al Congreso durante las próximas semanas. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno impuesta al ex subsecretario Manuel Monsalve y ordenó su regreso a arresto domiciliario total. La decisión se tomó tras la apelación presentada por el Ministerio Público y la parte querellante. La Corte adoptó la medida porque, en su opinión, el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima. Manuel Monsalve permaneció solo 12 días con arresto domiciliario nocturno. Y la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los 4 recursos de nulidad contra la resolución que absolvió a Claudio Crespo, por lo que esa sentencia ahora se encuentra firme y ejecutoriada. A pesar de que el 4º Tribunal de Juicio Oral en lo penal reconoció que fue Crespo quien percutó los disparos que cegaron a Gustavo Gatica, también estableció que fue en legítima defensa. El informe es de Juan Cristóbal Cható.
Ya es oficial. Claudio Crespo fue absuelto en el caso de Gustavo Gatica, donde se le acusaba del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves tras percutar los disparos que dejaron al ahora diputado ciego durante el estallido social. Este lunes, la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comunicó su rechazo a los 4 recursos de nulidad ingresados por la Fiscalía y los querellantes contra la resolución de inicios de este año que absolvió al ahora ex carabinero, por lo que la sentencia ahora está firme y ejecutoriada. Obviamente es una resolución que no satisface los intereses de la Fiscalía. Nosotros habíamos recurrido de nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios. Evidentemente respetamos esta decisión y nos quedamos con al menos que la decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado señor Claudio Crespo, en el sentido de que él no era el autor del disparo. No podemos dejar de manifestar nuestra profunda preocupación por el impacto que esta decisión pueda causar respecto a otras causas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social, sin perjuicio de lo que acaba de señalar la fiscal, ¿no? Que debe tenerse en consideración que los efectos de la sentencia son relativos y por lo tanto lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo Penal, el cuarto, rige solamente para este caso. Desde la defensa, por el otro lado, valoraron la resolución más allá de que discrepen con la decisión del tribunal que estableció que Crespo fue el responsable de los disparos, más allá de que no haya delito de por medio. Estamos muy contentos por la resolución de la Corte. Ya veníamos contentos por lo que había resuelto el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Nos parece que ambas decisiones son ajustadas a derecho, independientemente de la determinación del Tribunal de Juicio Oral de dar por acreditada la participación del señor Crespo. Estamos conformes con que se ha estimado que concurra una causal de justificación. Es importante que todo el mundo tenga claro, la opinión pública, la prensa, etcétera, que no necesariamente cuando se acredita las circunstancias fundantes de un hecho típico se tiene que determinar que una persona es responsable penalmente. En el Congreso hay quienes han seguido de cerca esta causa judicial por sus implicancias políticas, en particular el eventual rol que pudo haber tenido en la resolución la ley Naín Retamal. Considero que es una muy buena medida lo que ha pasado con el ex carabinero Crespo, el cual hoy en día no queda duda alguna que él actuó con su legítima defensa propiamente tal. Y esto viene de la mano de una serie de medidas que hemos visto. Por un lado, el Partido Comunista quiere derogar la ley Naín Retamal y las señales tienen que ser claras y concretas. Nosotros estamos completamente en contra. Yo no comparto la sentencia, pero los fallos judiciales hay que acatarlos. Pero es muy importante señalar que el propio tribunal, en su sentencia de rechazo, plantea que aquí no se aplicó la ley Naín Retamal o la presunción de legítima defensa privilegiada, sino que el tribunal, en su análisis, que yo no comparto, dio por configuradas cada una de las causales para aplicar legítima defensa. Lo último tiene matices, ya que en la resolución sí se aplicó la legítima defensa privilegiada al ser la norma vigente, pero el tribunal fue más allá al afirmar que, de no haber aplicado esta norma, de todas formas estaban los presupuestos legales para justificar una legítima defensa sin aplicar las modificaciones de la ley Naín Retamal. Hacemos una pausa, al regreso ya viene, se acerca Dirección La Moneda, lo que está detrás del poder. Aquí lo van a conocer. Pausa y regresamos. Este domingo, Luis Ignacio Lula da Silva presentó su candidatura para la reelección en la presidencia de Brasil. Esta será la 7ª campaña del mandatario de 80 años. Su principal contrincante, Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro y quien también ha sido apoyado por el argentino Javier Milei. Javier Milei, que se trenzó una disputa, insultó al presidente de Brasil. Bueno, toda la información la tienen en la nota de Camila Concha. Este domingo, el Partido de los Trabajadores de Brasil oficializó la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva para las elecciones presidenciales de octubre de este año. Esta es la 7ª carrera presidencial que disputa el líder del conglomerado de la izquierda brasileña y busca llegar a un 4º mandato no consecutivo en el país a sus 80 años. Se eu ganhar essa, são 4 copas. Rumo... Eu não vou ter chance de disputar o Penta, porque eu resolvi, depois da gente entregar o Brasil perfeitamente para o povo brasileiro, nós vamos sair de férias para namorar mais uns 20 anos.
Lula da Silva, en su actual gobierno, ha logrado avances en la caída del desempleo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, el país está en un contexto de desaceleración económica, alta inflación, un déficit nominal en las arcas fiscales en torno al 10% del PIB y una deuda pública que supera el 80%. Ahora sus pilares de campaña serán el medio ambiente y la defensa nacional. Vou levar muito a sério esse negócio de terras raras e minerais críticos. Tem muita gente metendo o dedo no nosso nariz, Alexandre Silveira. Quero estar preparado para a paz, não é para a guerra. Quero estar preparado para ninguém ousar se fazer de besta conosco. Tá? Então é importante saber que nós precisamos investir na indústria da defesa. El mandatario arrastra una popularidad sólida, pero cada vez más competitiva en las encuestas. Según el sondeo de BTG Nexus, publicado este lunes, Lula registra el 41% de las intenciones de voto, mientras que Flavio Bolsonaro, el senador ultraderechista, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, alcanza el 37%. Eu vou te honrar e você vai colocar essa faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Flavio Bolsonaro, quien tomó el lugar de su padre como líder del Partido Liberal tras ser condenado por un intento de golpe de Estado, se enfrenta a Lula da Silva con el nulo apoyo de la centro-derecha brasileña, a un clima más nacionalista entre los ciudadanos y al alza de aranceles impuestos por Estados Unidos el pasado 23 de julio. A esto se le suman los constantes ataques al mandatario brasileño de parte del presidente Javier Milei, quien apoya su candidatura y que este domingo reiteró sus afirmaciones sobre Lula. Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario, y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Con el avance exponencial de la ultraderecha en el mapa político latinoamericano, las elecciones de octubre próximo en Brasil juegan un papel fundamental. Lula da Silva representa una de las pocas cartas fuertes de la izquierda en el continente, y con la derecha brasileña fragmentada, aún no se puede anticipar un triunfo decisivo para el actual presidente brasileño. Las ventas de los vehículos de cero y bajas, de hecho, emisiones, se duplicaron durante este primer semestre. El alza en los precios de los combustibles fue uno de los factores detrás de esas cifras. ¿Cuánto es lo que se podría ahorrar al pasar de un vehículo tradicional a uno eléctrico? Bueno, Natalia Muñoz nos cuenta. El auto lo tengo hace 2 años y lo cambiamos por un tema netamente de economía y eficiencia energética. Es mucho más barato que un auto tradicional y para las reuniones y visitas al cliente se ve considerable el tema del ahorro. Nos ahorramos casi un 70% comparado con el combustible. Importante ahorro que ya calcula Cristian, usuario de vehículo eléctrico, quien tomó la decisión de cambiarse netamente para ahorrar el dinero que gastaba en benzina. En este auto nosotros recorremos 300 kilómetros cada 2 días. Normalmente con el auto eléctrico sale un valor de 22.000 pesos comparado con los 80.000 que gastábamos en benzina tradicional de 95 octanos. Y con el fuerte aumento del precio de los combustibles durante este año, el ahorro es aún mayor y el cambio en la preferencia por parte de los conductores se refleja en las cifras. Ya son casi 10.000 unidades vendidas durante este primer semestre, 165% más que el mismo periodo del año pasado, según las cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile. Entre el gasto que se produce en cargar el vehículo a través de la conexión eléctrica versus lo que es cargar el vehículo con gasolina, el ahorro en promedio estaría rondando entre un 70 y un 80%. Economía, mitigamos la huella de carbono, mejoramos el aire, el ambiente, incluso la salud de todos los habitantes del planeta. Hay un ahorro en torno a 100 pesos por kilómetro en un vehículo eléctrico y el híbrido enchufable también tiene ese mismo ahorro en la ciudad. Lo segundo es que no pagan impuesto verde y por tanto ahí hay un ahorro importante. Los costos de mantención o vienen incluidos en la compra o son muy inferiores a los otros. Y la oferta es amplia, no solamente son los 100% eléctricos, sino que la variedad de híbridos también creció, ya que si sumamos los vehículos de cero y bajas emisiones, estos duplicaron sus ventas a la fecha si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Ante el aumento de oferta, la pregunta es,
¿Qué conviene más, eléctrico o híbrido? El orden de ahorro anual es auto eléctrico, híbrido enchufable y después el auto híbrido. Y lo que hay que destacar es que la diferencia de precio no es tan importante. Al contrario, la diferencia de precio entre un auto eléctrico, híbrido enchufable e híbrido con respecto a gasolina no tiene ninguna relación, depende completamente de las marcas. Incluso puede haber opciones en donde la versión más barata es el híbrido enchufable. ¿Cuáles son los contras? Es una tecnología nueva, por ende no hay demasiados antecedentes, ¿cierto?, que nos indiquen la problemática que esto pudiese traer quizás a largo plazo, pensando, por ejemplo, en la mantención o cambio de baterías. A junio, el mercado de vehículos electrificados enchufables representaba 6,5% del mercado total. Si bien se ha registrado un crecimiento, aún existe poca participación en el mercado, por lo que se solicitan medidas para que este segmento crezca. Que naturalmente un permiso de circulación costo cero, que ya expiraron los 2 primeros años, estamos en un periodo de 25% de descuento y la verdad es que quedan pocos meses para subir un 50% de descuento. Pensamos que iba a lograr aumentar más la participación de mercado de estas tecnologías, no fue así, podríamos estudiar tener un programa mayor. Son los desafíos de una industria en crecimiento, con 2.245 puntos de carga a lo largo del país y avances en eficiencia energética que han permitido mejores rendimientos en los vehículos, lo que a su vez ha dado paso a ahorrar 273 millones de litros de combustible en 2 años. Bociña ya es jugador de Colo-Colo, una de las grandes figuras del Mundial 2026. Firmó su vínculo con el Cacique hasta diciembre de 2026. Todos los detalles del primer día como golero del club en la nota de Felipe Gallardo. Así culminó el primer día de Bociña como jugador de Colo-Colo. En vista y presencia de uno de los mayores orgullos de la institución, su primera visita al Estadio Monumental. Un día que inició temprano. A las 9:15 de la mañana llegó a realizarse los exámenes médicos. Conmocionado aún tras lo vivido en la noche del domingo. Estoy muy feliz de estar aquí. Una grande honra representar el Colo-Colo. Emoción y, como no, el fanático Albo se hizo presente también en la clínica donde se realizó los chequeos. La llegada de Bociña, por supuesto, es un gran plus para Colo-Colo. Me gusta demasiado porque una estrella mundial igual que Vidal, al equipo más grande de Chile. Bienvenido y darle que le vaya súper. Horas de ejercicios para el caboverdiano de 40 años. Por primera vez se le vio trabajar con la camiseta de la institución. Todo en regla y solo faltaba el siguiente paso: la firma del contrato con Colo-Colo hasta diciembre del 2026. Ya terminamos con los exámenes y ahora vamos al Estadio Monumental. Dirección Monumental, pero antes Aníbal Mosa le enseñaba la importancia de la institución. Que la fuerza se la da el agente, se la da el panadero, el albañil, la trabajadora. Y por lo general es un equipo que esa gente está esperando que este equipo juegue el fin de semana porque es la alegría de la semana. Con una arellanización por parte del mandamás, Yosimar Eborá, ya está incluso comprometido en redes sociales con el Cacique. Uno de los 100.000 seguidores que desde el anuncio sumó Colo-Colo en Instagram. No nos quedemos con la cantidad de seguidores, quedémonos con los contenidos generados por Bociña en su cuenta, más los de Colo-Colo sobre Bociña en su cuenta, más los medios que van a amplificar eso afuera. ¿Cuántos millones de ojos están mirando este contenido? Fenómeno que debería ser parecido al de inicios del 2024, cuando Arturo Vidal llegó a Colo-Colo tras su exitosa carrera en el extranjero. Así fue presentado el Rey en Macul. Algo similar planea el club para este miércoles 5 de agosto. Las puertas del Coliseo se abrirán en la tarde para una presentación masiva del nuevo golero que viene de brillar en la Copa del Mundo. Este señor le pegó Leo, ojo que fue por arriba. De atajar ante Lionel Messi a desatar la locura en Chile. Las primeras horas de Bociña en nuestro país. De inmediato, dirección La Moneda, Colomba Eichholz, Francisca Cárdenas, bienvenidas ambas. Comencemos con Colomba entonces, reconstrucción. ¿Qué se vota? Explicarle a la gente mañana.
Muy buenas noches, se vota mañana entonces la última patita del Plan de Reconstrucción Nacional, el informe de la Comisión Mixta, se vota mañana en la sala del Senado, que tiene que ver con la compensación a los municipios, esto por el efecto que va a generar la eliminación de las contribuciones que a mayores de 65 años, eso ya quedó aprobado. Ahora estamos hablando de la compensación al Fondo Común Municipal y directamente a los municipios que van a dejar de percibir en presupuesto directo por esta extensión de las contribuciones. Y ese es el enojo de los alcaldes que dicen: si esto no se focalizó, por un lado, que era lo que habíamos acordado en La Serena, que se focalizara no a todos los mayores de 65 años, sino que a algunos. Sí. Dependiendo del ingreso también de los adultos mayores. Y dependiendo del monto de la vivienda. Sí. Ya, si no se hizo focalizado, entonces que con la plata de todos los chilenos, incluso los más pobres, no se les devuelva, además del Fondo Común Municipal, que eso está ok, que no se devuelva directo a las comunas de mayores recursos. Ya, y las comunas de mayores recursos son más que nada lo que se va a compensar en el presupuesto directo a los municipios, es lo que molesta, porque el gobierno había comprometido una compensación al Fondo Común Municipal de 110 millones de dólares, ¿cierto? Ahora, lo restante, que finalmente a lo que se abre el gobierno en la discusión en el Senado, son esos 80 millones de dólares restantes, se lo va a compensar en un 100% también a los municipios, pero aquí lo que genera molestia es, en un primer lugar, que no se focalizara, y en segundo lugar, que ese 100% de compensación sea a través de impuestos generales. Porque ahí comienzan a hablar, ¿no es cierto?, de que finalmente si alguien compra, no sé, el pan en Quinta Normal, para comprar, ¿no es cierto?, el pan está el impuesto, ¿no es cierto?, el IVA. El IVA. Exactamente. IVA, finalmente con el IVA se va a financiar, efectivamente. Y de los más ricos también. De Vitacura, de los más ricos también. Y eso ha sido entonces parte de la discusión. Ya. Parte de lo que también se quería hoy día discutir con el gobierno. De hecho, los presidentes de partido de oposición llegaron hasta el Palacio de la Moneda para una reunión con el viceministro Claudio Alvarado. Más tensas las relaciones ahí también tras esa reunión. Efectivamente. ¿Más tensa todavía? Con la oposición. Más tensa todavía, sí. Pero pense, una pregunta que es clave. ¿Están los votos o no están los votos? Están los votos, incluso votos que podríamos decir fuera del oficialismo. De hecho, el senador Pedro Araya se está inclinando por votar a favor. El senador Miguel Ángel Calisto también se está inclinando por votar a favor. Falta todavía ahí un compromiso del gobierno respecto de lo que va a ser la votación del senador Matías Walker y el senador Sergio Gaona. Esto por el compromiso. Recordemos que ya hace bastante tiempo vienen pidiéndolo estos dos senadores que son justamente de las regiones afectadas por el sistema frontal, que entonces el gobierno, como ya anunció en la ley de presupuestos, pueda destinar un fondo hacia las regiones afectadas de 700 millones de dólares, pero que esto se concrete, o sea, hay un compromiso en papel, papelito primero. Hablé hace poquito con el senador Walker y me dijo, estoy a la espera de la propuesta del ministro Quirós. Efectivamente. Para tomar papelito primero, como hizo famoso Luis Cordero, el exministro. Efectivamente. Ya, ahora, sabemos que se va a aprobar. Sabemos que se va a aprobar. Yo pongo mi cabeza aquí porque se aprueba. Ahora, no quiero leer sin cabeza al día siguiente, pero ojo, pregunta, demos por hecho que se aprueba, ¿ok? ¿Qué pasa con los vetos? Explícale a la gente, Colomba, ¿qué es esto de los vetos? Ya, van a haber 3 vetos supresivos, ¿ok? El gobierno va a presentar 3 vetos supresivos respecto del plan de reconstrucción. ¿Qué quiere decir? Que se saca de lo aprobado algo, por eso efectivamente, porque esos son artículos que la oposición logró meter en la discusión del plan de reconstrucción nacional. Olvidémonos por un momento de la discusión que se va a dar mañana respecto de la compensación, ¿no es cierto? Esto ya es lo macro del plan de reconstrucción nacional y toda su tramitación. Hoy día entonces el gobierno, a través del viceministro Claudio Alvarado, confirma 3 vetos supresivos. Estos vetos supresivos van a ser del derecho del olvido financiero por las deudas, después tenemos, ¿no es cierto?, el anatocismo. Que interés sobre interés, efectivamente. Pero no solo para prestar, sino también para que te pagan en los bancos. Claro, y tenemos también los ajustes para garantizar el pago a 30 días para las pymes. Esos van a ser los 3 vetos que va a ingresar el gobierno, dicen que lo van a ingresar el día miércoles, y el mismo día miércoles quería el gobierno que se votara esto en el Congreso, porque recordemos los vetos tienen que pasar, en este caso, por las comisiones de Hacienda, de la Cámara de Diputados y también del Senado, y posteriormente por las salas de las 12 corporaciones. No van a alcanzar a votar. No se va a alcanzar a votar, tal cual lo dice ahí la Fran. Buen punto, Fran. Sí. A todo esto, ojo, que para los tiempos del Congreso igual los proyectos que tienen urgencia. Sí, claro, pero ahora ya sabemos en cuanto a votos que están los votos para aprobar, se les tendría que desordenar demasiado para poder aprobar esos vetos. Y para insistir, en cambio, el Congreso no los tiene la oposición, así que eso también se puede dar por aprobado. Sí. Y le doy la palabra a Fran, pero muy chiquitito, Colomba. Si esto se cayera, que sabemos que no va a pasar. Ya, eso también es relevante, porque acá hay un cambio de tono por parte del gobierno. La semana pasada, el ministro Quirós en 2 ocasiones dijo que si es que los municipios no quieren compensación, es decir, se rechaza por parte del Senado, entonces, bueno, se quedan sin compensación. El tono cambia hoy día. El viceministro Claudio Alvarado, después de la reunión que también decía, y nos va a contar un poco más la Fran, después de esta reunión con la oposición, lo que dice el viceministro Claudio Alvarado es que
Si se rechaza esto mañana, la compensación a los municipios, de igual manera los municipios van a tener una compensación que se va a tratar de establecer vía ley de presupuestos o vía ley de reajuste del sector público. Vamos con Francisca, que todo esto la queja es del municipalismo, izquierda o derecha. Si lo hacen vía ley de presupuesto, dependemos del gobierno de turno, perdemos autonomía. Francisca. La agenda de seguridad se viene con todo. Mira, cumple porque nosotros te decimos, pero la mega promo con Ivo Goitz, que tú aquí tenías toda la información para que la gente sepa en sus casas. ¿Qué es esta agenda? Se retoma la agenda de seguridad, las promesas de campaña. Primero con los proyectos que estamos viendo en el Congreso que se están tramitando. Hoy se aprobó y pasó a sala el proyecto de ley Naín Retamal 2.0, que es un proyecto que impulsaron parlamentarios de oficialismo, pero que tuvo durante esta jornada votos a favor del diputado Raúl Leiva del Partido Socialista y del diputado Jaime Araya del PPD, que son los votos que siempre están a favor con respecto también a estos proyectos relacionados a los policías. Y que tiene que ver con específicamente hoy día, para irnos a lo que más quiere saber la gente, legítima la reforma. Defensa privilegiada. Exacto, cuando estás de franco. Ya no solamente cuando están en ejercicio del cargo, del uniforme, sino que de franco también. Claro. Aparte de esas cosas legislativas... Está la RUF también. El miércoles en una mixta, las RUF llevan estancadas ya más de 2 años en el Congreso por el punto de la reglas de uso de la fuerza, para que la gente sepa. Reglas de uso de la fuerza, y están estancadas desde los tiempos donde veíamos esta división con respecto a la seguridad del oficialismo anterior, el Frente Amplio, el Partido Comunista, Carolina toda de ministra del Interior, Socialismo Democrático, y eso se va a retomar esa discusión después de meses, ahora en una mixta, el miércoles. Claro, ¿cómo se entiende la proporcionalidad? Si se entiende como... Que sea proporcional la fuerza en ciertos actos. Del delincuente con el del carabinero, otros dicen no, hay que entenderlo como proporcional a lo necesario para inhibir al delincuente. Está toda esa discusión, pero ese es el corazón. Pero lo que más queremos saber, Francisca, es... Reforma constitucional de seguridad, que se vendría un anuncio para los próximos días para darle más respaldo constitucional a los proyectos de seguridad y para que no pase lo que pasó con escuelas protegidas, que el Tribunal Constitucional le rechazó varios elementos. Es decir, declaró inconstitucional algunos puntos, por ejemplo, revisar las mochilas, el tema de perder la gratuidad, que tenga mayor respaldo las leyes que van a ir ingresando los ministros y también el gobierno en materia de seguridad. Reforma constitucional que han prometido que va a ser sin tocar el artículo 19 de la Constitución, que sería más sensible. Otros dicen que es imposible no tocarlo directamente, pero bueno, ya verán los constitucionalistas cómo discuten aquello. ¿Qué implicaría? ¿Qué tan adelantado que implicaría? Por ejemplo, poder modificar el estado de excepción constitucional, tener un estado acotado. O sea, crear uno nuevo. Crear uno nuevo. Hay 4. Sí, Asamblea, sitio de emergencia y catástrofe. Uno nuevo que sería específicamente para seguridad pública. ¿Ya? Sin necesidad de que haya conmoción interna. No. Ni guerra interna. No. Ya. Seguridad pública enfocado en eso. Ya, o sea, sería de alguna manera un estado de inseguridad grave, pero no equivalente al de sitio ni al de emergencia. Claro, una herramienta totalmente nueva. Eso, y bueno, ahí vamos a estar averiguando también esos detalles con respecto a cómo viene esa reforma, porque es algo que también se ha estado negociando entre el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Lo que yo pregunté hoy, pero ¿pusieron alguna música del Partido Nacional Libertario con respecto a seguridad? ¿Quién es el DJ? Están felices, me dijo la fuente, obviamente no, están felices porque hemos podido conversar entre ambos. Justamente, ¿le gusta la misma música más o menos? Mira, si esta frase de Kaiser en tolerancia cero lleva marcando como el mes, digamos, se van de música en música. Ahora, déjame preguntarte algo. Yo no sé si está claro o no todavía, pero en algún momento se rumoreó, Francisca, que también se iba a intentar poner en de alguna manera que fuera constitucional la pérdida de ciertos derechos sociales de manera temporal o parcial, para justamente que después, si es vía ley, no se los cuestionen. No sé si al final lo van a llevar o no. Debiese ir dentro de esas iniciativas, dependiendo también de lo que se discuta entre los partidos. Así que vamos a ver eso, porque además va a haber una reunión entre senadores con el presidente para afinar detalles de esta reforma. Oye, la mala noticia es que se nos acabó el tiempo. La buena noticia es que queremos profundidad el próximo lunes respecto de varios temas. ¿Cómo le toman ustedes la temperatura al desorden interno en el oficialismo? Vocerías, por ejemplo. Vocerías y hay también. un último dato solamente porque la Fran está hablando del Tribunal Constitucional. El jueves a las 9:30 ya quedó en tabla fijado en el Tribunal Constitucional el análisis sobre la admisibilidad de los 3 requerimientos por el Plan de Reconstrucción Nacional. Así que el jueves también vamos a saber si esos requerimientos son admisibles o no. Buenísimo, eso nadie lo ha dicho. ¿Te apuesto que estuviste revisando el TC? Sí. Muy bien, así nos gusta. Vocería entonces, TC. Seguimos atentos. Bueno, para que ustedes vean, siempre se informan primero acá en CNN Chile. Y decimos como siempre, el lunes 3 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches, nos vemos en Tolerancia Cero.